déjennos pasar a Estados Unidos, pues sí, pero atraviesan todo el territorio de México. O sea, lo que tú infieres sería cambiar radicalmente la ley vigente. Pero eso no le corresponde. Buenos días, Alberto Betancourt, de Radio UNAM. Buenos días. Gracias. Quisiera yo preguntarle una cuestión que me tiene muy preocupado, y creo que mi preocupación la comparten muchos mexicanos. Sí, señor. El origen de esta modificación en la política migratoria de México es una amenaza, como lo acaba de referir el presidente, y eso ha implicado pues que México esté adoptando una serie de medidas que fueron inducidas por la presión estadounidense. Constituyen una serie de medidas que han implicado endurecer la política migratoria de México. ¿A qué me refiero con endurecer? Al hecho de que, por ejemplo, la Guardia Nacional ha estado realizando investigaciones y patrullajes en lugares cercanos a casas de protección de migrantes. Hubo un caso. Al hecho, hubo dos, ¿no? En Sonora y en Coahuila. Ha habido también casos en los que hay pues una intensificación de los patrullajes en la frontera norte. Se están requiriendo los documentos de los migrantes. Hay una atmósfera que es mucho más hostil para los migrantes ahora y que está implicando procesos, vamos a decirlo así, de clandestinización. En el sentido de que ahora los migrantes pues tienen que volver otra vez a esconderse para poder estar en territorio mexicano. Mi pregunta, secretario, es si usted considera que sería posible que México abandonara esto que podríamos llamar el modelo de la securitización, es decir, de la militarización del tema migratorio, por un modelo incluyente, un modelo de aceptación de las personas en tránsito, que estuviera mucho más acorde con el humanismo tradicional de la política diplomática mexicana. Con mucho gusto, nada más le hago varias precisiones. En primer lugar, lo que estamos haciendo es cumplir la ley mexicana. La ley mexicana dice que toda persona que esté en nuestro territorio, hoy la ley vigente, tiene que estar registrada. Si usted quiere pasar por el territorio de México, usted tiene que decir cómo se llama, a dónde va, qué va a hacer, etcétera. Lo que nos sucede a todos, bueno, los mexicanos, cuando llegamos de regreso a nuestro país. Se están aplicando normas nacionales. Por supuesto que es potestad del legislativo cambiarlas, pero hoy por hoy lo que se está aplicando es esa ley. Segundo lugar, yo le diría lo siguiente. Las personas que han pedido refugio, por ejemplo, decía yo que ha crecido 10 veces, no se les ha negado el refugio. Lo que se les pide es veracidad, que digan la verdad a la autoridad. Y entonces se les concede el refugio. Y pues probablemente vamos a llegar a más de 60,000, es el número más alto en los últimos años. Si fuese cierto lo que usted dice, no habría refugios en México. No habría refugios, no se otorgarían los refugios. Si la política humanitaria mexicana, ahí está, quien pide refugio, porque tiene motivos, por inseguridad, por otras razones, se le ha abierto la puerta. La oferta que se les ha hecho en México no la hace ningún país del mundo, que es persona migrante en México tiene, ¿qué hacemos? Pues primero se le ofrece empleo. Horacio Duarte se la pasa en el norte del país hablando con migrantes para decirles, oigan, hay 40,000 vacantes. ¿Sabes cuántos han tomado esos puestos? El número que di no llega al 10%, pero el esfuerzo mexicano ahí está. Entonces, oye, yo te ofrezco todo de la mano. No hemos securitizado, al contrario, hemos introducido el criterio de desarrollo. Hoy en día, el plan de desarrollo que México propuso, desde su nombre, es parte de la agenda internacional, tan es así que hasta Washington ya anunció un programa, un plan que se llama América Crece, no sé si lo viste, ahora recién el 17 de diciembre. Es un logro de México. No estaba en el tema. Invertir en Centroamérica, pues, a nadie le importaba cuando empezamos a hablar de esto. Si en el primer trimestre, como se espera, logramos que haya una inversión tanto de Estados Unidos de América como de 35 países, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, pues es un gran avance de México, que es, vamos a ofrecerles oportunidades ahí donde trabajan. Ahora, ¿cuál es el modelo alterno? ¿Que violemos la ley de México? Pues no se creó la Guardia Nacional para hacerlo valer. No protestamos todos cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, que de ella emanan. Y ahí dice claramente en nuestra ley, persona que llega a México tiene que registrarse ante la autoridad y decirte a qué viene.
Ahora, ¿qué nos piden? Déjennos pasar a Estados Unidos, pues sí, pero atraviesan todo el territorio de México. O sea, lo que tú infieres sería cambiar radicalmente la ley vigente, pero eso no le corresponde al Ejecutivo, sería el Legislativo. Entonces, la política mexicana es desarrollo, es un hecho. Ahí tienes a toda la comunidad internacional. Opciones de empleo, de trabajo, pues hemos hecho un esfuerzo enorme. Yo diría que México es de los países más generosos. Y esa política se va a mantener así y está dando resultados. ¿Cómo te explicas, cierro, que tengas una reducción de 144,000 a 42,000 y no tienes una sola recomendación de derechos humanos a la Guardia Nacional? Pues porque se están respetando los derechos. Bueno, pero hay una profusa cantidad de observaciones que están haciendo diversas organizaciones Recomendaciones. en relación a ese tema, aunque no sea la Comisión de Derechos Humanos. Pero entonces, ¿cómo lo evalúas? Digamos, lo que yo pues estoy planteando, y sí me preocupa que usted diga que sí es cierto lo que digo, es que lo que sí es cierto es que hay un endurecimiento de la política migratoria. No, endurecimiento, no. Hay el cumplimiento de la norma. Endurecer sería no ofrecerles trabajo, endurecer sería estarlos persiguiendo o procesando judicialmente. Endurecer sería que tuviéramos un cuestionamiento a la Guardia Nacional por su estuviese violando derechos humanos. Eso no está ocurriendo, compañero. Entonces, a lo mejor no estás de acuerdo con la política que estás siguiendo, pero yo lo que te estoy dando son los elementos objetivos de dónde estamos. Y no es un mérito menor para México, para la política que México ha seguido, que la discusión en el primer trimestre del 2020 sea el desarrollo de esos países para que tengan oportunidades. Eso no estaba en la agenda, compañero. No estaba. Este año no estaba. Y va a estar. Entonces yo creo que vamos bien, a juzgar por esos hechos objetivos.